Hola, hola, feliz y bendecida mañana, tarde, noche, dependiendo de donde me estés viendo, o madrugada, no sé, dependiendo del sitio donde me estés viendo en este momento, de la hora que tengas en este momento. Una vez más, bienvenido y bienvenida a recibir esta palabra que el Señor tiene para ti hoy a través de mí. Qué bueno, qué bendición, qué privilegio que una vez más el Señor me dé la bendición y el privilegio, mediante de traer su palabra, de traer su mensaje, de primero ser transformado por Él y además ser de bendición para otros para que transforme. Amén. Entonces vamos a empezar como de costumbre, dándole gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por este día, te doy gracias por tu presencia, te doy gracias por tu favor, por tu misericordia. Te doy gracias, Dios, por tu presencia, por tu amor, por tu paternidad, Señor. Gracias por este privilegio que me das de traer tu palabra, de predicarla, Señor. Sé tu Espíritu Santo hablando a través de mí a cada uno, Señor, de nosotros, transformándonos, moldeándonos, Señor. Que este mensaje, declaro que este mensaje va a ser de bendición y de transformación para muchos, Señor. Declaro, Dios, que vamos a ver tu gloria, Señor. Declaro, Señor, que nada ni nadie nos podrá apartar de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hecho fuera nulo, corto, todo lo que pueda distraernos, todo lo que pueda confundirnos, todo lo que pueda de alguna manera tergiversar este mensaje, lo echo fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús y declaro que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu está listo a ser transformado por ti, Dios Santo y Eterno. Estamos listos y dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, qué bueno una vez más que estén aquí. Y los mensajes anteriores fueron parte uno y parte 2. Este mensaje pudiese ser parte 3 porque tiene que ver con lo que es tener un estilo de vida de fe. Pero el título es otro, el título que le coloqué o sentí colocarle fue No limites a Dios. Los mensajes anteriores hablaron de eso, la fe como estilo de vida. En la parte uno, el primer mensaje, Dios nos enseñó que cuando completamos la fe en lo natural, ¿verdad? Cuando completamos la fe con las obras, Él hace lo sobrenatural. Y en el mensaje 2 nos enseñó que un estilo de vida de fe incluye hablar bendición. Bendición a nosotros mismos, bendición a nuestros hijos e hijas, bendición a nuestros familiares, bendición al prójimo. Y con estos mensajes Dios nos motiva a vivir el estilo de vida de fe con esto, con la manera con que hablamos, con completar la fe con nuestras obras, que no nos quedemos nada más en creer, sino que por creer demos el paso y además que seamos de bendición para muchos y para nosotros mismos. Te invito a que lo veas, si ya lo viste, lo ves de nuevo, si no lo has visto, a que lo puedas ver, lo busques, se llama La fe como estilo de vida, parte uno y parte 2, ¿ok? Me parece que primero no le puse parte uno, sino solamente la fe como estilo de vida, y al segundo sí le puse la parte 2. Y hoy, bueno, vamos a hablar de no limitar a Dios. Y muchos dirán, bueno, pero ¿cómo es eso? Si Dios es todopoderoso, si Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cómo que lo vamos a limitar? Pues déjeme decirle que Dios es todopoderoso, todo lo puede, y también es un caballero. O sea, que Él hace lo que le permiten hacer, lo que le permitimos hacer. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Hay cosas que no le permitimos hacer a Dios, que no dejamos que nos bendiga. Y eso es lo que Dios quiere que cambiemos. Amén. Dios suple lo que necesitamos y mucho más siempre. Y Él lo asegura en su palabra. Él es Jehová Jireh. Y Jehová Jireh es eso, nuestro proveedor, nuestra provisión. Entonces, quiero que empecemos, o vamos a empezar con esto. En Filipenses 4:19 dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. Suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. O sea, Dios suple todo lo que necesitamos. Y lo dice la palabra en Filipenses 4:19. ¿Ok? En Efesios 1:3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos
en Cristo, a los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido juntamente con Él toda bendición. Y el mundo espiritual es superior al mundo natural. Es un mundo que no lo vemos, pero es un mundo que existe y es un mundo que controla el mundo natural. O sea, lo que se establece en el mundo espiritual se cumple en el mundo natural. Entonces, cuando Dios nos bendice con bendiciones espirituales, esas bendiciones se hacen realidad en lo natural también. Son bendiciones de lo sobrenatural a lo natural. Y Él lo está diciendo. En Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. ¡Wow! ¡Wow! Esto es sí, tenemos un estilo de vida de fe y creemos, por lo tanto, la palabra de Dios. Entonces, esta palabra, esto es una promesa que debemos creer. Igual que la que dije anteriormente, que Dios suplirá todo lo que necesitemos conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Pero fíjense qué importante que todo es en Cristo Jesús. Todo es en Cristo Jesús. Entonces, antes de continuar, me gusta hacerlo al final, pero a veces siento como sentí ahorita hacerlo ahorita. Antes de continuar, si no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si no has declarado que Él es tu Señor y Salvador, como lo vimos en mensajes anteriores también, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, simplemente tú crees que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, que tú debiste haber estado ahí por todos los pecados que has cometido y que cometes y que cometerás, como yo era el que debía haber estado ahí también. Pero Jesucristo tomó mi lugar y tomó tu lugar y murió en la cruz del Calvario. Resucitó al tercer día, dándonos así a ti y a mi salvación y vida eterna. Entonces, cuando estemos en su presencia, cuando partamos de este mundo, que podamos ver o nos puedan, qué sé yo, si nos llegan a hacer la pregunta de por qué debo dejarte pasar, por qué debo dejarte entrar en mi reino, podamos decir, porque yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Él pagó por mis pecados, me dio salvación y vida eterna. Por lo tanto, tengo acceso al cielo, no por lo que yo hice, no por mis obras, sino por el regalo que Él me dio. Y entonces ahí entraré al cielo a reinar con Jesucristo. ¿Por qué? Porque acepté su regalo. Pero si no lo has hecho, simplemente repite, Señor Jesús, te pido perdón por todo pecado. Me arrepiento de todo pecado y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Lo confieso con mi boca y lo creo de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, has pasado de muerte a vida. ¡Wow! Has recibido el regalo de la salvación eterna. Entonces, todo esto que está aquí, que lo que he hablado y lo que viene de aquí en adelante, se cumple para ti también. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, en Filipenses 4:19, que dice, Dios suplirá todo lo que necesitamos conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. Ya tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces en Él. Y también Efesios 1:3 que dice, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Y hay otra versión que dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, el regalo viene completo, es un combo. Es un combo. No, no podemos aceptar a Jesucristo sin sus bendiciones, ni podemos aceptar las bendiciones sin Cristo. Todo viene completo. Entonces estamos aceptando todo completo. Continuamos y digo, en Efesios 3:20 dice, y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Ok? Dios, y otra versión, la Reina Valera actualizada, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria. Entonces, Dios, ese Señor que acabas de recibir o que ya recibimos nosotros, no sé, hace un día, 2 días, 2 semanas, 2 meses, años, décadas, no lo sé. Bueno, ese Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pensar o imaginar, mucho más poderosas las cosas de lo que podemos pensar o imaginar, de lo que deseamos. Entonces, como venía diciendo en los anteriores, un estilo de vida de fe es creer esto, creer que Dios lo puede hacer. Entonces, estamos aprendiendo ahorita, para empezar, que Dios es poderoso para darnos todo lo que necesitamos, que Dios puede hacer las cosas mucho más allá de lo que imaginamos nosotros. Amén. Y en Romanos 8:32 dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás junto con Cristo? Entonces,
Dios Padre mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, pagando por nuestros pecados. Entonces, si Dios no escatimó a su Hijo para enviarlo, para darnos salvación a nosotros, pecadores, a nosotros que muchos hemos rechazado, si no todos hemos rechazado a Jesucristo alguna vez, y hay quienes lo siguen rechazando. Entonces, Dios lo mandó para que muriera y pagara los pecados y nos diera salvación a todos. Así, junto con Él, mandó todo. Eso lo dice su palabra. ¿Cómo si no escatimó a su hijo a lo máximo? Imagínense, los que somos padres, entregar un hijo de nosotros para que muera por gente que lo rechaza, por gente que es pecadora, por gente que lo que quiere es el mal para los demás, por gente que se olvida de Dios, que se olvida de Él, enviar, por gente que se olvida de ti, que tú envíes a tu hijo a morir por esas personas. Eh, Uno como padre humano no lo haría, o por lo menos yo no lo haría. Bueno, Dios lo hizo. Entonces, si Dios no escatimó a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas con Él? Entonces, esto es solo la introducción para poder entender que Dios no tiene límite, pero a veces nosotros lo limitamos. Entonces, Dios es poderoso. Dios nos suple mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o imaginar. Dios con su Hijo nos dio toda bendición espiritual. Dios con su Hijo nos da todo lo que necesitemos y aún más. Amén. Entonces, cuando cometemos pecado, es una de las formas de limitar a Dios. Ya que no permite que Él nos bendiga. ¿Por qué? Porque ¿qué es el pecado realmente? El pecado es apartarnos de Dios. Entonces, fíjense algo importante aquí. Aunque ya aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aunque somos salvos, aunque recibimos la salvación por gracia y tenemos acceso al nuestro Padre Celestial, tenemos acceso al cielo cuando partamos de este mundo, aún así tenemos un cuerpo de carne. Y si no me cree, agarre y pellizquese para que vea que aún duele. ¿Por qué? Porque estamos en ese cuerpo de carne. Si me estás viendo, ¿verdad? Es porque aún estás vivo, si estás respirando, aún estás vivo o viva y aún tienes un cuerpo que te lleva a pecar, que tus deseos te llevan a pecar. Entonces, ese pecado que cometemos, nos separa de Dios, nos separa de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No nos quita la salvación porque la salvación es por gracia. La salvación la recibimos porque Jesucristo pagó ya por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Quiere decir eso que tenemos licencia para pecar? No. Eso es lo que quiere decir que, wow, el amor de Dios y la salvación. Y ahora que el Espíritu Santo vive en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, somos guiados por Él para abandonar el pecado, porque ya no somos esclavos del pecado. Entonces, cada vez que cometamos un pecado, vamos a sentir arrepentimiento y nos vamos a apartar de eso por amor y agradecimiento a Dios. Y además para poder recibir las bendiciones. ¿Por qué? Porque si peco, voy a perder bendiciones. Entonces, cuando somos salvos es porque aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Fíjense qué importante esa palabrita, nuestro Señor. ¿Qué es un Señor? El que nos dirige. Nuestro Señor es el que nos dirige, como decir nuestro Rey, nuestro director, nuestro Padre Celestial, el que nos da dirección. Entonces, si es nuestro Señor, nosotros le obedecemos a Él. Hemos sido libres de la esclavitud del pecado, ya nuestro Señor no es el pecado. Ahora nuestro Señor es Jesucristo y Él nos hizo verdaderamente libres. Romanos 10:9 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es declararlo con la boca, confesarlo con la boca, creerlo y ya seremos salvos como lo hicimos hace rato. Entonces, si Él es nuestro Señor, declaramos, Él es nuestro Señor, entonces le obedecemos en todo y buscamos no pecar. ¿Por qué? Porque Él no quiere que pequemos. ¿Y por qué Él no quiere que pequemos? Porque el pecar nos hace daño. El pecar lo limita a Él. Él nos quiere dar bendiciones, pero si nuestros deseos de pecar y las bendiciones que Él nos quiere dar chocan de tal manera que nos va a llevar a tener una vida mala o con problemas, Él las bendiciones las va a parar por nuestro bien, porque estamos pecando. ¿Hasta cuándo? Hasta que, wow, en nuestro corazón y en todo nuestro ser, digamos, estoy pecando al Dios que me salvó, voy a parar esto. Y es algo que no es fácil en muchos casos, pero sí lo podemos hacer porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros y se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Y Él nos ayuda a poder
salir victorioso ante cualquier tentación. Entonces, si Él es nuestro Señor, entonces le obedecemos a Él en todo y buscamos siempre no pecar. ¿Por qué? Porque al tenerlo Él como nuestro Señor, al entender lo que Él hizo, lo grande de lo que Él hizo por nosotros, que pagó por nuestros pecados, lo que deberíamos pagar nosotros, lo pagó Él. Nosotros estábamos derechitos, derechitos, dirigidos a la muerte, muerte eterna, al infierno. Y Él pagó por nosotros para que fuéramos al cielo con Él, porque Él quiere que reinemos con Él. Entonces es la única manera, no tenemos otra manera de reinar con Él. Y Él lo hizo. Entonces por agradecimiento a Él es que buscamos no pecar, es que buscamos que nuestra vida sea mejor. Y además eso nos va a dar bendición, porque al buscar, una de las cosas es esta, al buscar no pecar, recibimos las bendiciones que Él tiene para nosotros. Porque como dije antes, el pecar lo limita a Él. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos bendiciones completas. Y si nos da bendiciones y nos lleva a pecar o estamos pecando, eso nos va a traer muchos problemas. Y Él no quiere que seamos así. Él quiere que vivamos felices en Él. Amén. Entonces, como estamos en el cuerpo, se nos hace difícil no pecar completamente. Pero con la guía del Espíritu Santo y en agradecimiento a lo que Jesús hizo por nosotros, nos arrepentimos cada vez que pecamos y somos guiados a no pecar más, ya que somos salvos por gracia. Y esto para mostrárselo en ejemplos básicos. Bueno, hay una película, por ejemplo, que se llama Fireproof o A Prueba de Fuego. En esta película hay una escena donde el esposo veía mucha pornografía en la computadora, ¿verdad? Y él, después que aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, todavía de vez en cuando la veía porque le costaba parar, pero cada vez que la veía se daba cuenta que estaba mal, sentía que estaba mal y se arrepentía. Y volvía otra vez hasta que se dio cuenta que tenía que hacer algo más. ¿Y qué fue lo que él hizo? Claro que esto fue un poquito extremo, porque él lo que hizo fue sacó la computadora y la destruyó para no tener dónde más ver pornografía. Y está bien, pero ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Si estamos cometiendo un pecado y se nos hace difícil parar ese pecado, pero sabemos, porque Dios nos está dando convicción de pecado, entonces sabemos que debemos pararlo, entonces vamos a quitar lo que nos esté llevando a pecar. Si lo que nos está llevando a pecar, por ejemplo, es quedarnos despiertos solos muy tarde y nos lleva a ver cosas como la que pasaba con esta persona, vamos a acostarnos más temprano. Si lo que nos está llevando a pecar es la computadora, vamos a apagarla temprano, no la destruyen, ¿ok? Pero apáguenla. Y si lo único que hacen en esa computadora es buscar pornografía, bórrenla y regálenla, porque entonces no les está sirviendo para nada. Ahora, si la usan para otra cosa, entonces borren lo que tiene que ver con pornografía y pónganla en un sitio donde la gente los va a ver y pónganse de acuerdo a que tarde, solo en la noche o cuando estén solos, no la van a ver. Eso es un ejemplo, pero hay muchas cosas que a veces cometemos pecado y no podemos, no, o sea, creemos que no vamos a poder dejar de hacerlo. Y realmente sí podemos, porque Dios nos da la salida. ¿Ok? Fíjense cómo dice Santiago 1 del 13 al 15. Es más, Dios nos hizo libre de la esclavitud, como dije antes, de la esclavitud del pecado, lo que indica que el pecado no puede ser más nuestro Señor. No es más nuestro Señor. Nosotros decidimos si dejamos que el pecado nos siga enseñoreando. Entonces, ahora nuestro Señor es Jesucristo. Nosotros decidimos si lo obedecemos a Jesucristo, ¿no? Por lo que nos dio todo lo necesario para no caer en tentación. Él nos dio todo para que no caigamos en tentación. Cuando caemos en tentación es porque nuestros deseos de pecar nos llevan a caer en tentación. No es porque Dios lo hizo, no es porque Dios nos llevó a caer en tentación. No, Dios ni siquiera pone la tentación. Y fíjense, en Santiago 1.3, ahora sí, Santiago 1.13 al 15. Santiago 1 del 13 al 15 dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Repito, cuando seamos tentados, acordémonos de no decir Dios nos está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Repito, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás, jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz muerte. No es que Dios nos tienta, es que nosotros estamos delante de la tentación que el enemigo pone y nosotros caemos si nuestro deseo es caer.
Ahora, Primera de Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. No permitirá que la tentación sea mayor. O sea, Dios sabe hasta dónde podemos resistir. Y Dios permite la tentación hasta cierto punto. ¿Por qué? Para nuestro bien, para que podamos recibir bendición. Cuando sean tentados, Él, Dios, nos mostrará una salida para que podamos resistir. Siempre que viene una tentación, hay una salida. Y la tentación es una tentación que podemos resistir. Entonces, con eso en la mente, con eso en el corazón, los pecados que estamos cometiendo, debemos entender que ya Dios nos dio lo necesario para salir de ese pecado victorioso y no caer en esa tentación. Amén. Y eso lo está diciendo Dios en su palabra. Y entonces cuando vencemos esa tentación, cuando no caemos en pecado, recibimos las bendiciones que Dios ya nos dio, pero que no podíamos recibir porque estábamos pecando. Entonces el pecado limita a Dios. El pueblo de Israel limitó al Señor al perder la bendición de la tierra prometida. ¿Por qué? Por dejarse llevar por el miedo. Entonces, el pecado nos lleva a caer. El dejarnos llevar por el miedo nos lleva a limitar a Dios también. ¿Ok? Entonces, en, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando llegaron a la tierra prometida, antes de entrar, mandaron a 12 espías, y eso lo hemos visto en otro mensaje también, a 12 espías, y 10 de los espías se dejaron llevar por el miedo, y dijeron, sí, esa tierra es tierra bendecida, es toda la bendición que Dios nos ha prometido. Pero hay gente que nos puede destruir, gente grande, gigante, nos vemos como langosta, y asustaron a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por el miedo. Entonces, el pecado limita a Dios. Mejor dicho, el cometer pecado, el dejarnos llevar por la tentación, limita a Dios. Y el dejarnos llevar por el miedo, limita a Dios. Porque Dios nos está dando una tierra prometida y estamos viendo los alrededores. Y decimos, no, no puedo agarrar esa tierra prometida porque me van a destruir. Entonces, ¿qué dice Dios ahí? No te la puedo dar, no estás listo para recibirla, porque tienes miedo. Y no puedes. Entonces, ya eso depende de nosotros, de vencer ese miedo, al leer la palabra de Dios, al escudriñar, al orar y al entender quién es Él y recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Desobedecer también limita a Dios. Cuando desobedecemos a Dios, limita y Él no nos puede dar las bendiciones. Fíjense, un caso muy básico. Está establecido, ¿verdad? El Señor nos hizo varón y hembra, ¿verdad? Para que vivamos en matrimonio varón y hembra y que tengamos nuestras relaciones sexuales después del matrimonio. ¿Qué ocurre? Hay muchas parejas que lo normal o lo común es que tengan relaciones sexuales antes del matrimonio y muchos de ellos quedan embarazados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No disfrutan el matrimonio como Dios lo creó realmente. Porque Dios lo creó para que disfrutemos en pleno nuestra relación, sin mancilla, sin tacha, sin mancha, como debe ser. A veces se confunden porque tienen relaciones antes y resulta ser que no eran la pareja, no estaban listos para casarse. Entonces se casan y se divorcian, se casan y tienen problemas, o no pueden mantener al hijo, a los hijos o a la hija porque no era el tiempo y no estaban listos, qué sé yo, muchas cosas. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Cuando desobedecemos a Dios, perdemos bendiciones. Cuando Moisés no entró a la tierra prometida porque desobedeció a Dios. ¿Por qué? Por su carácter, por su rabia. Dios le dijo, háblale a la peña, y él por su rabia golpeó a la peña. Entonces Dios vio su corazón y le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida, no estás listo para entrar a la tierra prometida, por esa desobediencia, por lo que hay dentro de ti. Entonces, si pecamos, si desobedecemos, si nos dejamos llevar por el miedo en vez de por la fe, estamos limitando a Dios. La duda y la incredulidad limitan a Dios. Santiago 1:27 dice, Santiago 1:27, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema o pruebas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Qué difícil, pero así debemos hacerlo. Porque ustedes saben que siempre que se ponen a prueba, que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada.
Entonces, cuando estemos en prueba, debemos confiar en que Dios tiene un propósito con eso y aferrarnos más a Dios. No es ponernos bravos con Dios y dejar de hablarle a Dios y dejar de orar y dejar de ir a la iglesia. Al contrario, necesitamos más de Él para salir victoriosos en esa prueba. Si nos apartamos, si nos molestamos con Él, lo estamos limitando. Si necesitan sabiduría, dice, pídensela a nuestro Dios generoso y Él las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Entonces, cuando pidamos al Señor, debemos creer que Él es, que Él existe, que es galardonador, que nos va a dar esa bendición y seguir adelante, pase lo que pase, y sea cual sea la circunstancia. Eso es lo que permite que Dios obre. Pero si nos dejamos llevar por el miedo, si estamos pecando y seguimos pecando, si desobedecemos lo que Dios nos dice que haga, entonces lo estamos limitando en lo que Él nos puede dar, en lo que ya Él nos dio, porque ya hemos sido bendecidos. Pero eso está en lo espiritual y no se ha hecho realidad en lo natural, porque nosotros no hemos permitido que se haga realidad en lo natural, porque nosotros le hemos dado cabida al demonio, al miedo, a las mentiras, en vez de aferrarnos de la verdad de Dios y las bendiciones que Dios nos ha dado, obedeciéndolo a Él. A veces por los deseos y por las pasiones de este mundo nos dejamos llevar por eso y perdemos bendiciones. Perdemos bendiciones. Y fíjense cómo está el mundo está todo tergiversado, hay muchos problemas, muchos rollos. En estos días estuve viendo cosas como pastores aceptando lo que es el matrimonio homosexual, diciendo que es que Dios es amor. Y eso es lo que se están basando. Pero claro que Dios es amor, pero Dios es amor, amor puro, amor ágape, y un amor que realmente le obedecemos a Él y lo amamos. Entonces, Dios aborrece la homosexualidad, no los homosexuales. Él ama a toda persona, a todos nos ama, pero Él aborrece el pecado, aborrece la homosexualidad, aborrece la mentira, aborrece el engaño, aborrece el maltrato, todo eso Él lo aborrece, pero ama a toda persona. Entonces, ¿que debemos amar a los homosexuales? Sí, pero no a lo que están haciendo. Debemos guiarlos a que dejen de hacer eso. ¿Que es verdad que Dios acepta el matrimonio homosexual? No, Dios creó varón y hembra. Así los creó. Y así es que debe ser, porque eso es lo que nos da felicidad, eso es lo que nos da una vida plena y una vida llena. Así es que debe ser. ¿Que Dios ama la mentira cuando son blancas? No, mentira es mentira, blanca, negra, gris, roja, lo que sea. Mentira es mentira, ¿ok? Dios ama la verdad. La verdad es lo que Dios ama. Entonces, cuando vivimos en la verdad, entonces le estamos dejando que nos bendiga completamente. Entonces, así es que tiene que ser. Marcos 6, 1, 6 dice, Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó tanta o toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban de Jesús. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y sus propias familias. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer milagros allí. Siendo Jesús poderoso, quien podía sanar y hacer milagros, ahí no lo pudo hacer debido a su incredulidad. No es que se le bajó el poder a Jesús, él tenía el mismo poder, pero por la incredulidad del pueblo, él no pudo hacer en ese sitio milagros. ¿Ok? Entonces debemos tener fe, debemos creer en que Dios puede hacerlo para que Él se manifieste como quiere hacerlo. Dice solamente, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Jesús estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Entonces, la incredulidad, el cometer pecado, el dejarnos llevar por el miedo, el desobedecer a Dios, limita a Dios y limita las bendiciones que Él tiene para nosotros. Las compuertas de los cielos están abiertas, pero cuando cometemos todo eso es como que si ponemos otra barrera, impidiendo que esas bendiciones lleguen a donde estamos nosotros. Y cuando dejamos, cuando obedecemos a Dios, cuando seguimos su fe, cuando creemos en Él, cuando tenemos una vida de fe, las bendiciones se desatan. Y entonces cuando recibimos la bendición, la fe en Dios
en lo que Él es, en lo que puede hacer, trae lo sobrenatural. Wow. En Lucas 7, del 1 al 10, no lo voy a leer completo, pero léanlo completo, Lucas 7, del 1 al 10. El verso 9 dice, al oírlo, Jesús quedó asombrado, se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Esto fue un centurión, que su siervo estaba enfermo y se acercó un centurión romano y mandó gente a que le pidieran al Señor que fuera a su casa para sanar a su siervo. Y cuando el Señor iba llegando a su casa, mandó decir, no, 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 que no entre porque yo no soy digno de entrar en mi casa. Él no es digno de que entre en mi casa. Perdón, yo no soy digno de que él entre a mi casa. O sea, el centurión dijo, yo no soy digno de que Jesús entre a mi casa, pero yo soy hombre de autoridad y yo sé que él es hombre de autoridad. Y si él dice que sane, si él da la orden, va a sanar. Y Jesús que dijo, no he visto, wow, no he visto una fe como esta en todo Israel. Quedó asombrado por la fe. ¿Y qué pasó? El siervo fue sanado. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos fe, pase lo que pase, estemos en la circunstancia que sea, Dios obra. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Pero si tenemos miedo y nos quedamos callados, imagínense si ese centurión, antes de llamar siquiera a Jesús, hubiera dicho, no, él no va a entrar porque yo no soy digno, mejor no digo nada, y aunque tenga autoridad, mejor no digo nada. El siervo se hubiese muerto, o hubiese seguido enfermo, lo que sea, pero que él tuvo fe y actuó. Entonces no se dejó llevar por el miedo, no se dejó llevar por ninguna otra cosa, sino por la fe. Y obró según la fe. El cometer pecado limita a Dios. El desobedecer limita a Dios. El dejarnos llevar por el miedo limita a Dios. Todas esas cosas limitan a Dios. El no diezmar y ofrendar limitan a Dios también, porque Dios nos trae bendición cuando diezmamos y cuando ofrendamos. A veces decimos, pero es que esa es mi plata. No, no es mi plata, es la plata de Dios, es el dinero de Dios, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y gracias a Él es que recibo. ¿Que estuve trabajando? Sí, gracias al trabajo. Gracias a Él tengo empleo. Que tengo una empresa, gracias a Él la empresa está viva, está produciendo. Que me regalaron, gracias a Dios. Todo es gracias a Dios. Entonces, el diezmo es simplemente para su obra, para que se expanda su obra, se predique su palabra. Que hay mucha gente que dice, bueno, ¿para qué los pastores lo usan para su riqueza? Puede ser, es más, sí hay pastores que lo usan para su riqueza. Pero si tú lo estás dando con fe, en obediencia a Dios, Dios te va a bendecir a ti. ¿Y para qué se usa ese dinero? Dios se va a encargar con esas personas de que le rindan cuenta para qué usaron el dinero. Pero si tú obedeces, vas a recibir tus bendiciones, porque tú estás diezmando y ofrendando, creyendo que eso es para la obra de Dios. Si lo usan para otra cosa, ya eso no. Ahora, si tú sabes que lo estás dando para que lo usen para otra cosa, ya eso es otra cosa. Porque ya no lo estás dando para la obra de Dios, lo estás dando para que lo usen para otra cosa y tú lo sabes. Entonces, pídele dirección al Señor dónde lo puedes dar para que lo usen para su obra. Y hazlo. ¿Ok? En Malaquías 3:10 dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa, dice el Señor. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Entonces es algo que el Señor nos manda para bendición nuestra, para que no tengamos ese amor al dinero, ni ese apego al dinero, sino entendamos que viene de Él. Y como viene de Él, en agradecimiento, yo doy ese porcentaje para que se predique su palabra y mucha más gente reciba sus bendiciones también. Eso es lo que es diezmar y ofrendar. Cuando el Señor te pone, vamos a ofrendar para que lleven ayuda a ciertos países, a ciertos lugares, vamos a ofrendarla, la tengo, voy a darla. El Señor me dio bendición para bendecir. Somos bendecidos para bendecir a otros. Eso es lo que el Señor quiere. Y entonces cuando bendecimos, cuando somos bendecidos y bendecimos, recibimos más. Porque más bendición hay en dar que en recibir. Entonces, y a veces decimos, no, yo no voy a dar porque no tengo. Así no es. Así no es. Que cuando Dios me dio, que me dé, es que voy a dar. No, no. De lo que tienes, da. Si no tienes dinero, da de tu tiempo. Porque tiempo sí lo tenemos todo. Si tienes algo, una ropa que puedas regalar, dalo. Y el Señor te va a bendecir, porque tú lo estás dando con amor. Lo estás dando porque alguien lo necesita. Tú fuiste bendecido con el tiempo y estás dando tu tiempo para enseñar a alguien más. Y eso el Señor te va a bendecir. Fuiste bendecido con dinero y estás dando dinero para bendecir a alguien más. Y el Señor te va a bendecir más. Esa es la manera. Mientras más bendecimos, más bendición recibimos. No es que voy a dar bendición para recibir más, no, sino que yo fui bendecido, voy a bendecir a otro. Y el Señor me va a bendecir más. Eso es lo que debemos hacer.
Hay muchos casos en la palabra donde Dios dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, tu fe te hizo libre, tu fe. Si tenemos fe, vamos a recibir lo que el Señor nos está dando. Y como vimos antes, la fe, en otro mensaje, la fe sin acción o sin obras es muerta. Si tenemos fe y obramos, completamos la fe y recibimos las bendiciones de Dios. Entonces, si tenemos dudas, si nos dejamos llevar por el miedo, si estamos pecando, si estamos mintiendo, si estamos desobedeciendo a Dios, si no queremos diezmar porque ese dinero es nuestro, entonces no le pidamos a Dios que nos bendiga, porque lo estamos limitando. Vamos a obedecerle, vamos a dejar de pecar, vamos a dejarnos llevar por la fe en vez de por el miedo, vamos a obedecerle, vamos a bendecir a otros así como fuimos bendecidos nosotros y vamos a recibir bendición. Dios es el gran yo soy, el creador de todo, el rey de reyes y señor de señores, el dueño del oro y de la plata, el sanador, el salvador, el que pelea nuestras batallas, nuestro juez, nuestro consolador, nuestro Padre celestial. Y Él es el que nos está diciendo esto. Él todo lo puede. Jeremías 32:27 dice, yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Y en otra versión de Jeremías 32:27 dice, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Dice el Señor. No lo hay, para Dios nada es imposible. Lo que quiere Dios es que confiemos que es así, que le obedezcamos, que nos apartemos del pecado, que seamos de bendición, que en todo momento nos dejemos llevar por la fe y no por el miedo, que entendamos que lo que Él tiene para nosotros es grande y ya lo dio, y que sigamos caminando, que seamos de bendición para poder recibir esas bendiciones. No lo limitemos. No lo limitemos, dejemos que obre sobrenaturalmente en nuestras vidas. Necesitamos vivir un estilo de vida de fe sin limitar a Dios, sabiendo quién es Él y lo que Él puede hacer. Busquemos que lo sobrenatural de Dios sea natural para nosotros. Que nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra sujeción a Dios, nuestra sujeción a la fe, nuestro deseo de bendecir al prójimo, de ayudar al prójimo, sea tal que lo sobrenatural se haga natural. Que Dios dice, ora sobre los enfermos y sanarán. Imponga manos sobre los enfermos y sanarán. Y vamos, imponemos manos y veamos cómo Él los sana. Y si no los sana, sigamos adelante. Porque entonces hay algo ahí que Él quería enseñarles y enseñarnos a nosotros. Seguimos adelante. Ora, ora para que, Señor, las personas sean bendecidas, reciban salud, reciban prosperidad. Oremos por esas personas. Llevemos la salvación al mundo. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y de esa manera estaremos dejando que Dios obre como Él quiera, sin límites. Eso es lo que Dios quiere, que lo dejemos obrar sin límites, porque Él nos quiere bendecir sobreabundantemente y sobrenaturalmente. Entonces vamos a dejarlo, que lo haga, no lo limitemos. ¿Cómo? Ya lo vimos, busquemos su palabra, escudriñemos su palabra. Oremos en todo tiempo, seamos de bendición para muchos, apartémonos de lo que nos está llevando a pecar, ¿ok? Apartémonos de eso, no nos conformemos con que, bueno, es que todo el mundo peca, todo el mundo lo hace, no, 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 apartémonos de eso, seamos diferentes, obedezcamos a Dios, vivamos en fe, tengamos un estilo de vida de fe y así estaremos dejando que Dios obre sin límite. Amén, Padre, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque tú eres un Dios de lo imposible, tú eres un Dios sin límites, Señor, tú eres un Dios que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eres un Dios que has dejado promesas para cada uno de nosotros, Señor, para todos nosotros, Señor, y esas promesas son en Jesucristo, sí y amén, Señor. Declaro que comienza un nuevo tiempo, un tiempo donde vamos a caminar en fe, Señor. Caminar creyendo, Señor, que tú eres grandioso, Dios Santo y Eterno, y buscando, Señor, que obres sin límite en nuestras vidas, Señor. Buscando ser de bendición para muchos, Señor. Buscando dar todo lo que de ti hemos recibido, Señor. Buscando, Señor, que seas tú glorificándote en nuestras vidas y a través de nosotros. Espíritu Santo, guíanos, dirígenos, que este día, que esta semana, que de aquí en adelante seamos de bendición. Que nuestra vida sea una vida de fe, Señor. Una vida donde no
te limitemos, sino te permitamos obrar ampliamente en cada área de nuestras vidas y a nuestro alrededor, Señor. Gracias, Dios. Gracias por lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que harás. Gracias porque eres nuestro Padre Celestial, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro consolador. Eres todo para nosotros, Dios. Nos aferramos a ti y te damos permiso, Señor, para que obres como tú quieras en nosotros. Obra, derramas bendiciones sobreabundantes y guíanos para que seamos de bendición para muchos, Señor. Declaro que recibimos sanidad, recibimos prosperidad, recibimos salvación, recibimos todo lo que tú tienes para nosotros, Dios Santo y Eterno, y te damos infinitas gracias, Señor. Te amamos porque nos amaste primero, Señor, y guíanos a dar ese amor a los demás como tú quieres que lo demos. Ese amor puro, ese amor que no sale de tus límites, que no sale de tu dirección, sino que es un amor, Señor, donde glorificamos tu nombre y donde mostramos que te obedecemos a ti, Señor. Y seguimos tu lineamiento y tu dirección. Gracias. Toda la gloria y la honra es para ti, Dios Santo y Eterno. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Una vez más, qué bendición. Yo creo que el Señor obró. Yo creo que el Señor lo está haciendo. Vuelve a ver el video, dale like, compártelo, porque hay gente que necesita ver este video. Hay gente que necesita entender que Dios tiene bendiciones sobreabundantes para su vida y que Dios quiere que no lo limiten. Dios quiere obrar sin límites. Compártelo. Si hubo partes que te faltaron, vuélvelo a oír. Si tienes alguna pregunta, escríbeme, ¿ok? No es porque yo lo sepa todo, sino porque a lo mejor me vas a ayudar, a lo mejor me vas a bendecir también. O si no, si lo que tú me estés preguntando, el Señor me da la respuesta, te la voy a dar y te voy a bendecir yo a ti. Entonces me estás ayudando a que yo sea de bendición también. Así que te bendigo, que el Señor te bendiga y te guarde, que tengas una semana bendecida, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te llene de su paz, de su gozo y que el Espíritu Santo te guíe y te ayude a que de aquí en adelante tú permitas que el Señor obre en ti sin límite, que te apartes del pecado, te apartes de la mentira, o nos apartemos del pecado, nos apartemos de la mentira, nos apartemos de todo aquello que limita a Dios, para que Él pueda obrar y bendecirnos sin límites, sobrenatural y sobreabundantemente. En el nombre de Jesús. Te bendigo, nos vemos el próximo domingo. Gracias. Bendiciones.